esta noche, eh, tremendamente agradecido con Dios de su fidelidad y vamos a orar, hermanos, vamos a comenzar orando, que Dios tome el control de lo que vamos a estar viendo en este tiempo. Padre eterno, te amo, muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia y porque siempre, Señor, nos das la oportunidad. Necesitamos que hables a nuestros corazones en esta noche, que tu palabra pueda brillar y que pueda edificar nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, en nuestras vidas para hacer los cambios que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, voy a poner aquí para compartir la pantalla. Vamos a ver cómo hacemos aquí. A ver, no sé, ya ahí se está viendo, hermanos. Sí, ¿Sí? hermano, sí, ¿Ya? sí, ya. Ok, muy bien, hermanos. Hoy vamos a hablar de Sansón. El día viernes estuvimos hablando de David. ¿Saben? Estuvimos, sí, hablando de David y Goliat. Historias muy conocidas, ¿verdad que sí, hermanos? Yo creo que cada uno de nosotros, por lo menos aquellos que hemos crecido en el Evangelio, podemos conocer estas historias porque desde muy niños ahí en la escuela dominical nos enseñaban de David y Goliat. Me acuerdo en aquellos franeglógrafos de aquel entonces, una maestra que yo tenía que nos enseñaba acerca de David y Goliat y también acerca de Sansón. Eh, Hoy yo quiero, hermanos, que nosotros veamos un contraste muy grande que va a suceder o que se dio con Sansón, un hombre muy especial. Vamos a ver algunas de las cosas de ellos. Vamos a ir un poquito rápido, pero también vamos a poder ver un tremendo contraste con, por ejemplo, con un Job. Sansón fue un hombre que siempre vivió, un hombre muy sensual y también muy sexual. Y en cambio vemos en Job un hombre, a pesar de las circunstancias, absolutamente entregado a Dios, y su fin fue de gloria a Dios. Y en el caso de Sansón, vamos a ver cómo el pecado hace grandes desastres en la vida de él. Pero lo primero que quisiéramos ver esta noche de Sansón, en primer lugar, es que Sansón nunca valoró los privilegios que él tuvo. Vamos a ir a Jueces capítulo 13, Jueces capítulo 13, y vamos a comenzar en Jueces capítulo 13. Y vamos a ver en primer lugar que Sansón no valoró su nacimiento milagroso. Ve lo que dice el capítulo 13, dice ahí la palabra de Dios. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Esa es la primera cosa que vemos en Sansón. Un hombre con un nacimiento milagroso. Vean, hermanos, prestemos nosotros mucha atención, porque si hay una persona que fue un milagro de salvación, es usted. Es un milagro. Si usted se pone a ver para atrás, es verdaderamente un milagro cómo Dios pudo haber tenido misericordia de usted y pudo ser salvo. Es un nacimiento milagroso. Sansón tiene en su haber un nacimiento milagroso, pero también tiene una familia santa. Si usted presta atención, ellos eran los papás de este Manoa y su esposa eran dos personas consagradas al Señor. Y usted lo nota en toda su manera de enfocarle, inclusive a su propio hijo, enfocarle su vida. Definitivamente,
él nace en una familia santa. Sansón nace, tiene un nacimiento milagroso, pero también tiene una familia santa. Hermanos, nosotros hemos nacido milagrosamente. Si alguien puede decir es usted y lo puedo decir yo, que Dios nos salvara, eso es por un milagro solamente del Señor, porque la verdad es que no teníamos nada, no merecíamos nada. Pero no solamente eso, no solamente fuimos el fruto de un nacimiento espiritual milagroso, sino que también Dios nos puso en una familia santa. ¿Y saben qué? Sansón nunca lo valoró. Sansón nunca valoró esto. En tercer lugar, también Sansón nunca valoró una preparación especial que Dios tenía para él. ¿Saben? Sansón fue llamado a ser nazareo. Usualmente las personas que eran nazareas eran personas muy especiales, escogidas aún desde el vientre de sus madres. Y esto sucede también con Sansón. Vea lo que dice en el versículo 13, versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda desde antes. Dice, desde que antes de que Sansón fuera concebido, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Era un hombre que no valoró los privilegios que Dios le había dado. Una preparación especial. ¿Saben, hermanos? ¿Saben qué dice la Biblia acerca de nosotros? Dice que nosotros somos una nación santa. Tenemos un algo especial con respecto a todo este mundo. Es que yo soy hijo de Dios. Soy un hijo de Dios escogido. Y dice Efesios que fui escogido para ser santo. Y Dios en una posición, para aquellos que hemos estudiado ahí Efesios, lo que Él nos pone es en una posición de santo. Saben, hermanos, yo soy un santo delante del Señor. El día que acepté a Jesucristo como mi Salvador personal, en Cristo fui puesto en una posición de santidad. Tengo una preparación especial también. Soy santo. Hermanos, nunca Sansón valoró que había tenido un nacimiento milagroso, que había tenido una familia santa y que tenía una preparación, un llamado santo, una preparación especial como nazareo. Pero también, ¿saben qué, hermanos? También Sansón, vamos a ver qué pasó aquí. Sansón también tuvo un don sobrenatural. ¿Se acuerdan? Él, dejándose de crecer el cabello, fue un hombre tremendamente fuerte. Y se acuerdan que dice la palabra de Dios que él, con una quijada de un asno, mató a miles de personas. Imaginen lo que hubiera hecho con un burro completo, ¿verdad? Era un hombre con un don sobrenatural. Un don sobrenatural. Saben, hermanos, esto también se parece a mí. Dice la Biblia que el día que yo acepté a Jesucristo, Él me dio a mí un don que viene del Espíritu Santo. Algunos tendrán el don de la enseñanza, otros son evangelistas, dice Efesios, otros tienen el don del servicio, pero también Dios nos dio a nosotros un don sobrenatural. Ahora, viendo esto, viendo ya ahora sí el panorama que estamos observando en estos momentos, yo quiero hacerle una pregunta de comienzo. Hermano, ¿usted valora lo que usted tiene en Cristo Jesús? Mire que no le estoy preguntando si usted sabe mucho, conoce mucho, no sabe nada, acaba de empezar, está en los primeros pasos o ya está adelantado en la palabra de Dios. No es esa la pregunta.
La pregunta es, ¿usted valora, mi querido hermano, su nacimiento milagroso? El día que usted aceptó a Jesucristo como Salvador personal. El que fue puesto en una familia santa, fue puesto en la iglesia. Valora usted también que hay una preparación especial. Dios le puso a usted como santo. ¿Lo valora usted eso? Valora que Dios le dio un don sobrenatural. Usted le da valor a esas cosas. Mis queridos hermanos, Sansón nunca le dio valor a eso. A como usted lee las escrituras, usted se va a ir dando cuenta que él en mucho de estas cosas nunca le dio valor. Era un hombre muy fuerte, con un don muy especial, un hombre fuerte, pero un hombre que no podía controlar sus pasiones. Un hombre fuertísimo, mucha fuerza física, pero que no sabía controlar sus pasiones. Definitivamente era un hombre de malas decisiones. Tenía grandes privilegios, estaba con un propósito bien específico de la palabra de Dios para él, pero sus decisiones fueron malas. Vamos a ir al capítulo 14, en el versículo 3. Vamos a ver cómo eran sus decisiones. Capítulo 14, versículo 3. Cuando en primer lugar, ahí comienza él tomando decisiones superficiales. Ese era Sansón. ¿Por qué decimos decisiones superficiales? Bueno, muy fácil. Dice ahí en el versículo, vamos a leer en el versículo, y subió y lo declaró a su perdón, versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Oiga, del pueblo que Dios, el pueblo enemigo. Sin embargo, no hay problema. Él se fija en esta mujer y le dice a sus papás, versículo 2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, oiga lo que le dicen su padre y su madre, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, mire la respuesta de él, tómame esta por mujer, porque ella me agrada, porque ella me gusta. Saben, hermanos, las malas decisiones van siendo tomadas en base a lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta. Las malas decisiones usualmente o casi siempre es como esto. Yo la tomo porque me gusta o porque no me gusta. No me pregunto, como en el caso de Sansón, si debo o no debo. ¿Saben, hermanos? Vienen a veces jóvenes acá a nosotros y nos dicen, ve hermano, es que hay una muchacha ahí en el colegio que me encanta, yo quiero hacerme novio de ella. Y le pregunta siguiente que yo le hago es cristiana, y ellos me dicen, no, pero es tan linda y es tan inteligente. ¿Sabe qué, hermano? Es que a mí me gusta. Entonces yo le saco la palabra de Dios en donde dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces yo los enfrento y les pregunto, ¿cómo vas a tomar la decisión? ¿Por lo que te gusta o por lo que debes de hacer? Y saben, hermanos, muchos toman la decisión de decir, es verdad, voy a hacer lo que debo, pero hay otros que dicen, hermano, es que a mí me gusta. Mis queridos hermanos, usted ve personas metidas y quizá en estos momentos usted es una víctima de esto mismo, de estar ahí, de ser parte de consecuencias por haber tomado decisiones superficiales, porque le gusta o porque no le gusta. Decisiones superficiales. Ese era Sansón, un hombre de malas decisiones, tomaba decisiones superficiales
Esa era característica en él. Ahora también era un hombre que tomaba decisiones en base a su soberbia. ¿Y sabe qué es? Cuando nosotros vemos ahí en el versículo, capítulo 14, versículos 8 y 9, 14, 8 y 9, dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. ¿Se acuerdan? Él era nazareo. Y el león era un animal inmundo, algo que él no podía comer, algo de lo que él no podía tomar. ¿Saben por qué digo que era un soberbio? Porque él no tenía ningún interés en obedecer la palabra de Dios. No había ningún interés. Lo que dice la palabra de Dios, la verdad que a mí no me interesa. Voy a tomar decisiones en base a mi experiencia, en base a lo que yo he visto. Así tomo mis decisiones. En el medio de la soberbia, lo que dice la Biblia no me interesa mucho. Voy a tomar mis decisiones en base a mí, en base a lo que a mí me gusta. De nuevo hablamos. Lo que la Biblia dice no me interesa. Malas decisiones. Un hombre de malas decisiones. Un hombre que tomaba decisiones superficiales. Un hombre soberbio en la toma de sus decisiones. Y en tercer lugar, un hombre que tomaba sus decisiones en medio de los grises y lo oscuro. Vean que él agarra del león y lo lleva y no les dice nada a sus papás. Y sus papás comen de lo que él lleva. Y usted ve que es una característica en él. Realmente para Sansón no existía lo claro y lo oscuro. Siempre estaba en el gris, en el medio o en la oscuridad. Entonces, hermanos, cuando uno empieza a tener que ocultarle cosas, por ejemplo, a la esposa, es porque algo no anda bien. Si usted tiene que ocultarle cosas a su esposo, es porque algo no anda bien, no hay decisiones correctas. Las buenas decisiones siempre se toman en el medio de la claridad. No hay nada oscuro. ¿Vieron a la muchachita que empieza a tener un novio que no le comunica a su mamá? Bueno, es que mi mamá no necesita saberlo. Sí que lo necesita saber. Sí que lo necesita saber. Y si algo va a ir algo va a ir bien, va a ser en decisiones bien claritas. En el medio de la luz. ¿Cuánto habla la palabra de Dios de la luz y de la oscuridad? Pero aquí está, aquí tenemos a Sansón tomando malas decisiones. Sansón era un hombre de malas decisiones. Un hombre que andaba en las cosas grises, en las cosas oscuras. Llegamos así de esta manera al capítulo 16, porque mire, les digo qué sucede. Lo que sucede es que él efectivamente se va, pide en la mano de esta muchacha, se casan, pero ante las circunstancias que suceden, los papás de la muchacha dicen, no, hombre, esta muchacha no se la voy a dar a Sansón, se la voy a dar al mejor amigo de Sansón. Y efectivamente se la dan al mejor amigo de Sansón. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que él aprendió? No, él siguió tomando decisiones superficiales. Él siguió tomando decisiones soberbias. Él siguió tomando decisiones en medio de los grises y los oscuros. Y así llega al capítulo 16 a manos de Dalila. Hermanos, la palabra nos enseña que nosotros vamos a hacer lazo en nuestras propias iniquidades y así sucede
con Sansón. Así sucede con Sansón. Capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. De nuevo, ahora en manos de una prostituta. Pero presten atención, hermanos, porque a pesar de esto, y usted lo va a ver que en el futuro con Dalila lo va a repetir, él sale victorioso, porque su propia fuerza, aquello que era parte del privilegio que él no valoró, lo lleva a este punto. En el versículo 4, vemos que dice la palabra de Dios: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Otra vez, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos. Otra vez decisión mala, otra vez soberbio, otra vez en grises y oscuridad. Vean, hermanos, lamentablemente hay algo que sucede en la vida de nosotros que se repite una y otra vez. Hermanos, esto que sucede con él es lo que sucede una y otra vez en la vida de nosotros. Somos asaltados literalmente, robados por el pecado. Ahora, ¿qué nos roba? ¿Qué nos asalta? Aquí está, en esta historia, y si usted va a Génesis capítulo 3, va a encontrarse que se repite de nuevo el proceso del pecado robándonos cosas a nosotros los humanos. Y específicamente los que hablamos, de los que obtuvieron un privilegio como el que acabamos de hablar. El pecado está listo para asaltarnos. Ahora, ¿qué es lo que nos asalta? ¿Qué es lo que nos roba? En primer lugar, el pecado nos roba el propósito de Dios para la vida de nosotros. Hermanos, esto en el capítulo 13, vamos a volver al versículo 5. Vea lo que Dios dice: será nazareo desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mire que no dice que él salvará a Israel de la mano de los filisteos. Ya Dios sabía que el pecado iba a hacer un daño en la vida de Sansón. Y por eso dice que él comenzará. No va a cumplir para lo que Dios quería que él fuera. Porque esto es lo que hace el pecado, hermanos. El pecado roba el propósito de Dios para nosotros en la vida. Dios quería usar a Sansón con un propósito especial. Hermanos, dice solamente que él comenzará. Hermanos, eso se repite hasta el día de hoy. ¿Se acuerda con Adán y Eva? El propósito de Dios era tener una íntima comunión con Adán y Eva. Y el pecado le robó ese propósito a Adán y Eva. Y hermano, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Lo hizo con Sansón. Él no pudo cumplir el propósito para el cual él estaba ahí como un juez en su totalidad. Y vamos a ver por qué, pero en su totalidad no lo logró. Porque eso es el pecado, mi querido hermano. El pecado nos roba el propósito de Dios para nuestras vidas. Entienda, sépalo, hermano. El pecado nunca paga bien. Nunca. Y la primera cosa que nos quiere robar es el propósito de Dios para la vida de nosotros. ¿Sabe? Yo no estoy aquí
solamente por una mera casualidad. Dios tiene un propósito para mi vida, hermanos. Y el pecado, téngalo por seguro, nos va a intentar robar el propósito de Dios para la vida de nosotros. Yo sé que usted puede contar de hermanos que han comenzado muy bien y usted veía que Dios tenía una gran proyección para ellos, pero comienzan a tomar malas decisiones superficiales, decisiones en contra de la palabra de Dios, soberbias, decisiones en medio de los grises y los oscuros. Y cuando usted se da cuenta, perdieron todo el propósito que Dios tenía para ellos, como lo logró el pecado en el Edén. Pero hay otra cosa que también nos roba el pecado. ¿Saben, hermano? Nos roba el ánimo de vivir. Vean lo que dice el capítulo 16, versículo 16. 16. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué dice una versión, la nueva versión internacional? Se la leo, lo que dice la nueva versión internacional. Acá la tengo. Dice, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acusaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. ¿Saben, hermanos? Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos quita el ánimo de vivir porque nos prometió mucho y nos dio nada. Y se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Hermanos, hay en Costa Rica mensualmente lo que hay en promedio es de una persona cada 2 días suicidándose en Costa Rica. Y si usted va a cualquier otro país, se va a dar cuenta que es la misma situación. Porque el pecado no satisface nuestras necesidades y le quitó el deseo de vivir, le quitó el entusiasmo de vivir. Una mortal angustia fue lo que le producía. Antes de haber sido algo muy bueno, el pecado nos lleva al punto donde no queremos vivir más. Esa es la cruel realidad. Un hombre que fue asaltado por el pecado. Le robó el propósito de Dios para su vida. Le robó el deseo de vivir y le robó la conciencia de Dios. Vea lo que usted encuentra en este hombre. Usted lo ve en cada uno de los diferentes momentos. Él lo que hace es como leímos ahora anteriormente. Se escapaba. Se escapaba. Simple y sencillamente, él se escapaba. ¿Verdad? Mire, si me atan con 7 mimbres, entonces, y vinieron y lo hicieron, y se escapaba. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que llegó un momento en la vida de él. ¿Sabe qué sucedió en lo que dice la palabra de Dios? Versículo 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero vea qué dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, perdió la conciencia de Dios. Hermanos, esto pasa en la vida de nosotros por el pecado. Llega un momento en que ya usted pierde la conciencia de Dios en su vida. El pecado nos roba la conciencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Saben, el temor de Dios es la conciencia de saber de que Dios observa mi vida y que es un Dios celoso.
Eso me lo roba. Eso me lo roba el pecado. Esto le robó el pecado a Sansón. Él dijo, aquí salgo de nuevo. Otra vez, no hay ningún problema. Voy a poder salir de nuevo como antes. Lo siento, ya no. Porque no era consciente de que ya el espíritu no estaba ahí. De que Dios ya no estaba con él. El pecado nos roba el propósito de Dios para nuestra vida. Nos roba el entusiasmo de vivir. Nos roba la conciencia de Dios. Pero esto se pone peor. Nos roba la autoridad. Si usted lee el capítulo 15, vamos a ir ahí a la palabra de Dios. En el capítulo 15, versículo 20, usted se da cuenta, capítulo 15, versículo 20, usted se da cuenta que él fue juez, respetable juez. Dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Quiere decir que de aquel momento cuando él vio la primera mujer a esta mujer, habían pasado 20 años y en esos 20 años él había sido un juez sobre Israel. Recuerde que para este momento todavía no estaban los reyes. Era una posición de autoridad. Pero ¿qué autoridad tenía ahora Sansón? ¿Qué autoridad tenía ahora que lo agarran y le sacan los ojos? ¿Qué autoridad tenía? Saben, hermanos, nosotros aconsejamos muchas parejas en las que ya sea la mujer o el hombre han sido infieles a sus esposos o a sus esposas. ¿Y sabe qué es lo que a ellos les duele más? Que pierden cuando se meten en ese tipo de pecados. Es que pierden toda autoridad. Ya no tienen autoridad. Ya no puede ser ese hombre que su mujer respeta. Ya no puede ser esa mujer que su esposo respeta porque ha perdido la autoridad. Y es que eso hace el pecado. Hermano, usted es consciente de esto. Es consciente de lo que el pecado le roba a usted por sus malas decisiones. Le roba el propósito de Dios, le roba el deseo de vivir, el entusiasmo de vida, le roba la conciencia de Dios. Usted no sabe ya cuando Dios está con usted o no está con usted, pero le roba la autoridad y todavía se pone peor. ¿Sabe qué le roba? Le roba la dignidad y la posibilidad de testimonio. ¡Wow! Hermano, ¿sabe que es realmente doloroso perder la dignidad? ¿No es cierto? Y le cuento que eso es lo que sucede con él. Le robó la dignidad. A ver, capítulo 16, versículo 23 al 25. 16, 23 al 25. Dice la palabra de Dios. Entonces, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios. Preste atención. Todo el testimonio de Sansón se vino al suelo. Los filisteos pudieron decir, Dagón, nos hiciste ganar. Lo que él debió haber sido un testimonio del Dios vivo y verdadero termina siendo una alabanza para el Dios Dagón por su pecado. Le roba la posibilidad de testimonio, pero sigue diciendo, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y el destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de
juguete, juguete. Su dignidad se fue y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Saben, hermanos? La palabra juguete es el único lugar en las escrituras en donde aparece esta palabra juguete. No existe otra, búsquela, no existe. Un miserable juguete perdió su dignidad. Hermano, eso es lo que nos roba el pecado. Nos roba nuestra dignidad y la posibilidad de testimonio. Pudiendo ser usted en las personas una luz en el medio de estas tinieblas que se vive en este mundo, el mundo termina diciendo, ve, ¿para qué ser un cristiano de esos que van a la iglesia? Ve, mejor prefiero seguir como soy. Pierde la posibilidad de testimonio, pero peor, pierde su dignidad. Termina siendo un juguete. Un juguete. Ahora, hermanos, miren qué curioso. Y se los doy nada más como un dato interesante. Porque si usted lee ahí el pasaje, se da cuenta que en primer lugar él les dice a ellos, él empieza a jugar. Sansón comienza jugando con el pecado. Si usted lo ve, preste la atención. Primero le empieza a decir a Dalila, mire Dalila, si con 7 mimbres me atan, entonces, ¿se acuerda la palabra 7 en la escritura? Nos habla de perfección. De la perfección de Dios nos habla el número 7, y él escoge ese número para decir en primer lugar, esas 7 cuerdas, ¿verdad? Mire, es la presencia de Dios y empieza a jugar con la presencia de Dios. Después él agarra y les dice, mire, no, bueno, entonces ahora le voy a decir, son 7 cuerdas nuevas las que tiene que agarrar, que no hayan sido usadas. ¿Saben, hermanos? 7 cuerdas que no hayan sido usadas, 7 cuerdas apartadas. Empezó a jugar con su santidad. Apartados, que no habían sido usadas. Es la idea de aquello que tenemos de concepto de santidad. Y ahí empieza, y él está jugando con el pecado, tomando las cosas de Dios en broma y jugando con el pecado. Y luego se acerca un montón, porque en la tercera vez ya ahora empieza a jugar con el pacto de Dios, con él, que era su pelo, porque comienza a decirles, ¿verdad? Que si lo ataban con 7 cuerdas, que si le ataban el cabello, entonces iba a perder su fuerza. Y ahora está más cerca, ahora está hablando de su cabello, que era lo que Dios le había dado a él como seña de su fuerza. Y juega hasta que llega a la cuarta y revela todo el pacto que Dios había hecho con él. Y pierde su dignidad y su posibilidad de testimonio. Mi hermano, ¿no es cierto que eso es lo que empezamos a hacer nosotros? Empezamos a jugar con el pecado. Vea que todo esto usted lo ve repetirse. Perdón, esto es una repetición de lo que usted ve en Edén. Es una repetición. Véalo, nótelo. Le roba el propósito de Dios a Adán y Eva. Les trae la muerte a Adán y Eva. Les quita la presencia de Dios. Les quita la autoridad que Dios les había dado. Y por último, les quita la dignidad y la posibilidad de testimonio. Tienen que andar buscando cómo taparse. Y ya no son más representantes de Dios. Hermano, tenga cuidado porque las malas decisiones, así es como se toman. Esas decisiones superficiales tomadas en me gusta, esas decisiones de hombres soberbios que no quieren atender a la palabra de Dios y lo que ella diga, esas decisiones que se toman en medio de los grises y los oscuros, me llevan a este mismo proceso.
Pero vean, hermanos, vean que es un hombre alcanzado por la gracia de Dios. Leamos capítulo 16, versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Saben? Este versículo, cuando yo lo leí, yo me puse a pensar, pero ¿para qué está este versículo? Es lo lógico. Usted le cortan el cabello y el cabello comienza a crecer. Pareciera un detalle no importante que aquí el autor pone. Pero ¿saben qué, hermano? Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios con Sansón. Hermanos, él perdió sus ojos. Y vamos a ver que él pierde sus ojos, pero su cabello no lo pierde y empieza a crecer. La fórmula de lo que era su fuerza. Y saben, hermanos, el pecado nos hace perder cosas que no podemos volver a recuperar. ¿Sabe por qué? Porque usted es dueño de sus decisiones, pero no de las consecuencias. Usted toma decisiones si peca o no, pero la consecuencia ya no es suya. Las decisiones, las consecuencias van a venir. Cristo nos limpió de nuestro pecado, pero las consecuencias por su pecado van a venir. Las consecuencias por el pecado vienen. Los ojos él nunca más los volvió a recuperar. Los perdió. No le nacieron de nuevo, no dice ahí, y el cabello y sus ojos comenzaron a crecer después de que fue rapado. No dice eso, perdió sus ojos. Las consecuencias por su pecado vinieron. Pero hermanos, ¿saben qué? Esto es la gracia de Dios. Hermano, no importa en el pecado en el cual usted ha caído, Dios es un Dios de oportunidades. Gloria a Dios por eso. Y le vuelve a crecer el pelo. Vuelve de nuevo a ver la gracia de Dios y su misericordia en la vida de él. ¿Y saben qué, hermanos? Les digo aún más. Vamos a Hebreos 11:32. Hebreos capítulo 11:32. Si usted se acuerda, esta es la galería de los hombres de fe. Y lea lo que dice capítulo 11, versículo 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak. ¿De quién dice ahí? De Sansón. De Sansón. Espera, hermano. Pero ¿cómo va a estar en la lista de hombres de fe? Va a estar Sansón. Si fue un hombre desastroso en sus decisiones. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice, regresándonos al capítulo 16, dice en el versículo 26, dice entonces, versículo 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Oh, y de nuevo su dignidad, y llamaron a Sansón de la cárcel, recibió el juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le gritaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y ve el versículo 28. Entonces clamó Sansón. Usted no escucha en ningún otro momento en que Sansón clamara a Dios, pero aquí va y clama. ¿Saben, hermanos? Al fin y al cabo, Dios le creyó a Dios. Él le creyó a Dios y clamó. Usted irá tarde, pero ¿saben qué, hermanos?
Dice la Biblia que Dios se deleita en misericordia. Y Él siempre va a tener una oportunidad para nosotros. Él siempre está esperando que usted crea, le crea a Él y que le clame. No importa en dónde usted esté, Él está esperando que usted le crea y le clame. Esto, hermanos, metió a Sansón en la galería de los hombres de la fe. Clamó a Dios, clamó a Dios. En último momento, clamó a Dios. ¿Sabe qué pasa en el versículo 28? Vea ese versículo que yo creo que es el que usted tiene que subrayar. Dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y si usted se acuerda, lo que se le había dicho a la mamá es que él iba a comenzar en el desastre de los filisteos. Y efectivamente, mata ahí a más de 3,000 personas, porque habían solo 3,000 en el piso de arriba. Tienen que haber habido más personas en el piso de abajo. Y dice la Biblia que mató a más personas que todos los que había matado en su vida. Quiere decir que él comenzó, como Dios lo dijo. No pudo cumplir el propósito de Dios para lo que él lo trajo. Pero dice la Biblia, como él dijo, comenzó lo que luego vendría a serlo a los filisteos el siguiente juez. Acabó terminando haciendo la voluntad de Dios. Ese fue Sansón. Ese fue Sansón. Hermanos, yo no voy a tomar más tiempo. Pero ¿en qué situación está usted? ¿Cómo están siendo sus decisiones? ¿Usted ya se dio cuenta cuál es el privilegio que Dios le dio? Le dio el privilegio de un nacimiento milagroso. Dios les dio el privilegio a usted de una familia santa que es la iglesia a la cual usted pertenece, no solamente local, sino mundialmente hablando. Le dio el privilegio de una preparación especial, una persona apartada, diferente que Dios le dio a ser. Dios le dio a usted un don sobrenatural. Hermano, usted está valorando eso y sus decisiones están siendo superficiales como las de Sansón. Están siendo soberbias, apartadas de la palabra de Dios. Pues están siendo entre lo oscuro y entre lo gris y lo oscuro. Hermanos, usted está a un paso de ser víctima de un asalto, de ser víctima del asalto del pecado. Hermano, que le va a robar el propósito de Dios para su vida, que le va a robar el deseo de vivir, que le va a robar la conciencia de Dios, que le va a robar la autoridad y que le va a robar la dignidad y la posibilidad de mostrar a Cristo. Es mejor que aproveche y que le crea a Dios, que tome el versículo 22 y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Empezó a pensar, que usted comience a pensar y que por fin vaya al versículo 28 y clame a Jehová, le crea y comience a caminar en contra de lo que está viviendo hacia el pecado. Padre amado, te damos muchas gracias por el ejemplo de Sansón. Te pedimos, Dios, que si hay algún hermano o alguna hermana, inclusive en estos momentos a punto de tomar decisiones incorrectas hacia el pecado, tenga misericordia de él y que tenga misericordia de mí y que tenga misericordia de todos mis hermanos, para que no vivamos bajo
la esclavitud del pecado. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.